Hoy les invito a que vayamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 29. Primera de Corintios 11, 23 al 29. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Gracias, Señor, te damos por tu palabra en esta noche, por esta enseñanza que tú hoy nos traes. Señor, te pedimos que nos hables a través de tu Santo Espíritu, que nos dé, Señor, la iluminación de tu palabra. En el nombre de Cristo, amén. Bueno, hemos estado estudiando las doctrinas secundarias y hemos mirado últimamente las ordenanzas del Señor Jesucristo a la iglesia. Y hemos estudiado que el Señor Jesús dejó dos ordenanzas a nosotros, su iglesia. Una es el bautismo y la otra es la cena del Señor. Y hemos venido estudiando lo que significa la cena del Señor, porque esto tiene un gran simbolismo tan profundo que merece estudiarse, para que cuando nosotros practiquemos esta ordenanza la podamos hacer con entendimiento, sabiendo qué es lo que estamos haciendo. Acá en esta iglesia celebramos la cena del Señor el primer domingo de cada mes. Es algo precioso, es algo solemne, que lo hacemos porque el Señor Jesús lo mandó. Y es por eso que aquí Pablo, en este pasaje, él les recuerda a esta iglesia, a la iglesia de Corintios, lo que el Señor Jesús hizo con sus discípulos. ¿Qué fue lo que el Señor hizo con sus discípulos? Dice en el versículo 24: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, o sea, tomó el pan. En el versículo 24 dice: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Aquí el Señor Jesús está celebrando con sus discípulos la cena de la Pascua, en donde estaba el pan, el vino y un cordero. Pero ese cordero en el Antiguo Testamento estudiamos que tipifica a Cristo. A ese cordero iba a ser entregado por nosotros. Pero ahora aquí el Señor Jesús toma esta cena de la Pascua y le da un significado aún más profundo con la cena del Señor. ¿Por qué? Porque Él aquí toma el pan, que simboliza ¿qué cosa? El cuerpo del Señor, que sería entregado por todos nosotros, y toma también la copa de vino, que simboliza la sangre que el Señor Jesús derramaría para limpiarnos de todos nuestros pecados. Y esta sangre que es derramada
es el comienzo de un nuevo pacto que el Señor hace ahora con nosotros, en donde Él, por su muerte, al derramar su sangre, Él nos compra, no con precio de oro, de plata ni de piedras preciosas, sino con su propia sangre, y nos hace partícipes de un nuevo pacto. ¿Cuál es ese pacto? El pacto de sangre. Y ahora la iglesia de Cristo, al entrar a este nuevo pacto, está bajo una nueva dispensación, que es la dispensación de la gracia, totalmente diferente a la dispensación que estaba el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel estaba viviendo bajo la ley, bajo la dispensación de la ley. Pero ahora el Señor hace un nuevo pacto con nosotros, con todos aquellos que hemos creído en Él, ¿sí? Y simboliza ahí con el pan, el cuerpo, y la copa con el vino, su sangre. Cuando nosotros recibimos el pan, estudiábamos nosotros hace 8 días, y lo comíamos y lo masticábamos, y tomamos la copa y la bebemos, la copa de vino, estamos nosotros recordando lo que Cristo hizo por nosotros, su sacrificio, como dice aquí el versículo 26, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Cada vez que nosotros practicamos la cena del Señor, estamos anunciando la muerte del Señor, estamos diciendo a la gente, Cristo murió por nosotros, estamos recordando que Él entregó su vida por nosotros, por expiación de nuestros pecados. Al comer ese pan y triturarlo entre los dientes, estamos recordando cómo su cuerpo fue destrozado hasta ir a esa cruz. Al Señor Jesús lo latigaron, lo golpearon, le pusieron una corona de espinas, su cuerpo estaba hecho un guiñapo humano. Estaba tan débil el Señor Jesús que no pudo cargar la cruz hasta el lugar donde iba a ser crucificado. De la sangre que ya había perdido, cuando Él llegó a la cruz ya estaba hecho nada, absolutamente. Y su propia madre lo podía reconocer, porque fue terrible el martirio que tuvo que atravesar el Señor. Su cuerpo fue flagelado, fue triturado, y así nosotros, cuando comemos ese pan y empezamos a masticar, tenemos que recordar cómo el cuerpo de Cristo fue hecho nada, y todo por amor a nosotros. Y cuando tomamos el vino, debemos recordar la sangre, esa sangre que marcó el comienzo de un nuevo pacto, del pacto de sangre. Esa sangre que nos purificó, que nos lavó, que nos justificó. Esa sangre bendita. Y cuando hacemos eso, hermanos, estamos recordando su muerte hasta que Él venga. Es decir, estamos también recordando no solamente su muerte y resurrección, sino su segunda venida. Hasta que Él venga, tenemos que seguir practicando esto, la cena del Señor. Decíamos que es algo solemne, es algo que debemos practicar con entendimiento, no como lo hicieron los corintios. La iglesia de Corintio era la iglesia más carnal, practicaban todos los dones espirituales, hicieron del don de lengua un circo, como miramos en muchas iglesias hoy en día, profetizaban,
Y cuando venía la cena del Señor, cada quien se adelantaba a comer el pan y a tomar el vino. Y algunos se emborrachaban, como lo vamos a mirar en esta noche. Y es por eso que Pablo aquí habla de este asunto con ellos y les dice y les explica esto para que así mismo nosotros como iglesia sepamos lo que estamos haciendo, ¿sí? Con esto es muy importante, hermanos, el significado. Y hoy quiero continuar con este tema en la segunda parte, porque esta es la segunda parte de esta enseñanza con los errores en la cena. ¿Qué errores se cometen en la cena del Señor? Los errores que se han cometido han sido por falta de conocimiento. Por eso es necesario que tengamos este conocimiento y sepamos cómo hacer la cena del Señor. Y el primer error en la cena del Señor es no darle la dignidad que merece. No darle la dignidad que merece. Vamos a leer en 1 Corintios 11 del 17 al 22 lo que dice Pablo a esta iglesia. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Aquí él está hablando de los abusos en la cena del Señor, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Y dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Es decir, era una iglesia donde había contiendas, peleas. Este no me cae mal, no lo saludo. Este no lo veo con buenos ojos. Peleas, divisiones, contiendas. No me hablo con este, no me hablo con esta. Eso se daba. Porque os es preciso que vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesta entre vosotros lo que son aprobados. Es decir, es necesario que en la iglesia muchas veces hayan divisiones, hayan contiendas, porque ahí saldrá a luz quiénes son los aprobados, quiénes son los cristianos verdaderos. Es necesario muchas veces en las iglesias que hayan contiendas, porque es ahí donde van a salir a luz quiénes son verdaderamente cristianos y quiénes no. Y dice el versículo 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Mire lo que hacían. Se adelantaban a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Imagínense, glotones, y además de glotones se embriagaban. Pues, ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En eso no los alabo, dice el Señor. Dice aquí Pablo. No los alabo en eso. ¿Qué pasaba? Bien, en la iglesia del primer siglo y en esta iglesia de Corinto, ¿qué se hacía en la cena del Señor? Habían compartían unos alimentos primero, ¿sí? Pero cuando compartían los alimentos, habían unos que querían comer más y comer, llegaban hambrientos. ¿Se ha visto usted de ese tipo de personas en las fiestas de cumpleaños o fiestas de grado, de matrimonio? Siempre hay uno como que es el comelón, ese no perdona nada. Bueno, en esta iglesia eran todos, porque mire, ellos traían los alimentos. Uno traía el pollo, otro el arroz, la yuca, el plátano, y reunían, hacían el compartir. Pero habían algunos hermanos
que bueno, yo traje esto y yo quiero para mí mi porción, y querían coger más que los demás, se adelantaban y se volvía un desorden. Y cuando celebraban la cena del Señor partiendo el pan y el vino, lo que hacían era que comían demasiado, se embriagaban, convirtiéndose en una vergüenza esta iglesia. Y Pablo les exhorta a ellos, porque no le estaban dando la dignidad que merecía la cena del Señor. Y así puede ocurrir entre nosotros. La cena del Señor, usted viene. Estamos repartiendo el pan y usted, coge el pan, pasa en el vino, en otro pancito. Usted con hambre, no ha desayunado. Los domingos que muchos vienen sin desayunar. ¿Sí? Le cogen ya no uno, sino 2 o 3 pedazos de pan. Comen y quieren seguir comiendo. Sí, eso pasaba en esta iglesia. Ellos no le daban la dignidad que merecían, menospreciaban la cena del Señor. Y en muchas iglesias, aún actualmente, hay quienes usan pan con levadura y gaseosa y hacen la cena del Señor, y no debe ser así, porque si nosotros cambiamos el método, destruimos su significado, el significado de la cena del Señor. Yo recuerdo que una vez convoqué ahí en Campo Alegre hace un tiempo, antes de la pandemia, yo les dije, vamos a celebrar la cena del Señor, vamos a comenzar a celebrar. Y los anfitriones de la casa salieron con un pan de esos normales. Sí, pastor, mire, aquí come. Yo, no, es que no es de este pan, es un pan sin levadura, porque estamos simbolizando con este pan el cuerpo de Cristo, que era sin levadura. La levadura que simboliza el pecado. ¿Sí me hago entender? Entonces, si ya comemos pan con levadura, pierde el significado. No, y no encontramos vino, aquí hay una Coca-Cola, imagínense. Yo le dije, no, mire, dejemos eso, después lo celebramos. Así les dije. Porque aquí estamos en prácticamente era como un refrigerio. Imagínense. Y yo les dije, no. Mire, y aunque no lo crean, hay muchas iglesias que caen en esto. Y ya no dan pan sin levadura, sino pan con levadura. Y bueno, el vino, no hay vino, hagámoslo con gaseosa. Y coma. Y termina la cena del Señor, la celebración, y van a la cocina y hágale. Bueno, allá en Corinto seguían. Salían en 3:15, como dicen mi tierra. ¡Qué vergüenza! ¡Cristianos! Bueno, esa era la iglesia de Corinto. Y Pablo les exhorta duramente. Pablo les dice, no, esto no es así. No les están dando la dignidad que se merece a la cena del Señor. Otro error que se comete es que algunos cristianos actualmente creen que la cena del Señor es la repetición del sacrificio de Cristo, como lo hacen los católicos. ¿Qué es la misa? Según el segundo concilio de Trento, que se realizó por allá en el año 1600 aproximadamente, es la repetición de la muerte de Cristo por nosotros. La repetición, eso es lo que significa la palabra misa. Si usted le pregunta a un católico, ¿qué es la misa? ¿Qué significa eso? La mayoría no te van a responder. O algunos te van a hablar de la Eucaristía, celebrar la Eucaristía. ¿Sí? Pero ellos interpretan que cuando están celebrando la misa y levantan la hostia y el vino, lo que está haciendo el sacerdote es la repetición,
de la muerte de Cristo. Es decir, están cada misa sacrificando al Señor. Por eso, cuando algunos se han acercado a preguntarme a mí: pastor, ¿será que puedo ir a una misa? Es que es el matrimonio de mi sobrina. Yo le digo: no participes de la misa, porque ahí lo que están celebrando es la repetición de la muerte de Cristo por lo vivo y por lo muerto. Están sacrificando al Señor. ¿Y qué dice la Biblia en Hebreos 9, 27 y 28? Vayamos rápidamente para ir derribando todas estas creencias. Dice Hebreos 9, 27 y 28: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez, no 2 veces ni 3 veces como hacen los católicos, nuestros amigos católicos. Qué penas con ellos, pero ellos están en un error. Sacrifican al Señor cada vez que hacen la misa. Y aquí dice el autor de los Hebreos: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Él murió una sola vez y para siempre por nuestros pecados. Él no necesita ser sacrificado nuevamente como lo hacen en la misa. Por eso lean, documéntese, vaya lo que dijo el segundo concilio de Trento. Hebreos 9, 27 y 28 es el pasaje. El segundo concilio de Trento le da el concepto a la misa como la repetición de la muerte de Cristo. O sea que en cada misa están matando, sacrificando al Señor. Cuando dice la Biblia muy claramente que solamente Jesús muere una sola vez y para siempre por nuestros pecados. No necesita seguir muriendo. Él muere una sola vez y para siempre, para que todos aquellos que en Él crean no se pierdan, mas tengan vida eterna, como dicen las Escrituras. Entonces, nosotros en la Santa Cena no estamos repitiendo el sacrificio de Cristo, simplemente estamos recordando lo que Cristo hizo por nosotros hasta que Él venga. Otro error: la cena es para personas nacidas de nuevo. No es para gente que viene así, que uno no sabe si es cristiano o no es cristiano. ¿Sí? Por eso tenemos que celebrarla entre personas nacidas de nuevo. Por eso ahí, en el pasaje que nosotros miramos en 1 Corintios 11, cuando Pablo relata y muestra este cuadro de la cena del Señor, es el Señor Jesús con sus apóstoles. Él no lo está celebrando con todo el mundo, sino con gente nacida de nuevo, con gente que se ha convertido. Hay algunas iglesias que dicen: no, tienen que ser con los que se han bautizado. Si no eres bautizado, entonces no puedes participar de la cena. Yo no estoy de acuerdo en eso, porque hay mucha gente que es bautizada y que no es nacida de nuevo. El ser bautizado no nos hace nacer de nuevo. El que nos hace nacer de nuevo es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando creemos en el Señor, cuando el Espíritu Santo viene sobre la vida de un creyente. Pero el bautismo en agua no salva a nadie. No es garantía de que alguien es salvo. Ya lo miramos. El bautismo en agua simplemente es un testimonio público de mi fe, de que he creído en Jesús, que he muerto con Él al pecado para resucitar a una vida nueva en Cristo. Eso es lo que hay que entender. Entonces, toda persona nacida de nuevo puede celebrar la cena del Señor, la congregación de los santos. Esto no es para todos, ¿sí? Y debe hacerse con entendimiento. Es decir, un niño no entiende eso. ¿Para qué le vas a dar tú el pan a un niño? Ahí de 2, 3 añitos, el vino.
Él seguramente lo verá y cuando grande lo hará porque ya lo miró por sus padres, pero la idea es que el que practique la cena sea una persona que ha creído en el Señor, nacida de nuevo, que tenga entendimiento. Los niños no deberían participar. Y si un niño participa de la cena del Señor, peca. No puede comer, pero no lo va a hacer con entendimiento. De nada le sirve, de nada. Entonces el hecho es que sean entre personas nacidas de nuevo. Hay muchas iglesias que no lo hacen así, que haya todo el mundo nacido de nuevo y no nacido de nuevo, y no debe ser así. Eso es otro error, no dándole la dignidad que merece a la cena del Señor. A la cena del Señor hay que darle la dignidad que se merece. Y también otro error, miren, hay algo que tenemos que tener en cuenta, que la cena del Señor no es literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Nuestros amigos romanistas, católicos, con mucho respeto lo digo, ellos creen en la transustanciación, es decir, ellos creen que ese pan se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo y que el vino se convierte literalmente en la sangre de Cristo, y que ellos al comer la hostia y al beber el vino están literalmente comiendo el cuerpo y tomando la sangre de Cristo, y eso no es así. Ya hemos visto que esto es un simbolismo. Estamos simbolizando algo precioso que ocurrió para la salvación de nuestras almas, que es la muerte del Señor. Entonces no podemos caer en ese error, porque no es literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Es lo que es la transustanciación definida por el dogma en el Cuarto Concilio de Letrán en 1215, durante el pontificado de Inocencio III. Ellos establecieron eso, de que literalmente el pan es el cuerpo de Cristo y el vino la sangre de Cristo. Cuando Jesús dice, escuchen bien, esto es mi cuerpo y mi sangre, no está diciendo él que literalmente sea el cuerpo de él y la sangre de él. Hace 8 días estudiamos que la Biblia tiene figuras literarias, hay muchas metáforas, hay muchas metonimias. Esta es una metonimia, esa es la figura que se utiliza ahí. ¿Qué es la metonimia? Es cuando tú coges un objeto, ¿sí?, y le das un significado en relación a ese objeto. Por ejemplo, cuando Juan dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando vio a Jesucristo, cuando él venía a bautizarse, ese es el Cordero de Dios. ¿Es literalmente Cristo un cordero? No. Juan le está dando la figura de un cordero por lo que iba a ser Cristo. Cristo iba a ser sacrificado como era sacrificado los corderos digamos, allá en el templo de Salomón, o más atrás en el tabernáculo de Moisés, cuando se sacrificaban los corderos. Ese era un tipo, una sombra de lo verdadero, de lo que vendría, de Jesús. Él es el cordero, pero él no es literalmente el cordero, ¿me entienden? Él es Dios y es un ser humano. Él no es literalmente un cordero, pero toma la figura de un cordero porque él fue el que entregó su vida en sacrificio en esa cruz, como un cordero, como un cordero que va al matadero. Y eso es lo que se llama metonimia. Pero no, hay algunos que toman esto literalmente y dicen, este es el cuerpo literalmente, o esta es la sangre del Señor, y que cuando comen el cuerpo y toman la sangre están recibiendo al Señor. O sea, reciben el Señor el domingo
y se les sale y después tienen que recibirlo el otro domingo y el otro domingo y el otro domingo. Eso es algo ilógico. ¿Sí me están entendiendo? Es un enorme error. La Biblia no se puede interpretar literalmente en muchos pasajes. Hay muchas metonimias, entre esas la que yo les dije. Y bueno, además de no darle la dignidad que merecía estos cristianos a la cena del Señor, la iglesia de Corinto, estos cristianos tomaban indignamente la cena del Señor. ¿Qué es tomar indignamente la cena del Señor? Vamos a mirar esto en 1 Corintios 11, del 27 al 30. Vamos a explicar esto. Porque si vamos a tomar la cena del Señor, no podemos tomarla indignamente porque hay consecuencias. Mira lo que dice 1 Corintios 11, 27 al 30. Dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, es decir, examínese, y coma así del pan y beba de la copa. Es importante que nosotros nos autoexaminemos. ¿Cómo estamos nosotros con el Señor? Si hay algún pecado escondido. ¿Sabe lo que pasaba en Corinto? En esta iglesia se toleraba el pecado. Había un muchacho en la congregación que estaba en fornicación con su madrastra. Eso lo podemos mirar en 1 Corintios 5. Había inmoralidad en esa iglesia y los líderes de esa iglesia se habían quedado callados, no habían dicho nada, y Pablo les exhorta duramente. Había problemas de inmoralidad. Había ese tipo de situaciones delicadas y los líderes no habían hecho nada. Enorme error. Y esta iglesia caía en la glotonería, como les decía, bebían, se embriagaban, no dándole el valor a la cena que debían, y al hacer eso, ellos, no probándose a sí mismos, estaban tomando la cena indignamente. Porque el que come y vive indignamente, sin discernir, es decir, sin entendimiento, sin saber lo que está haciendo, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Es decir, mire, ¿qué significa comer indignamente la cena del Señor? Cuando tú no te examinas debidamente y no comes la cena con entendimiento, dándole el valor que se merece. Esta iglesia no le daba el valor que se merecía. Cada quien cogía, se adelantaba, tomaba de más, se embriagaban, no se autoexaminaban en lo que estaban haciendo. ¿Sí? Ellos comían y vivían indignamente, sin discernir, sin entendimiento. No tenían el entendimiento de lo que estaban haciendo, de lo solemne, de lo delicado que es eso, porque estamos simbolizando algo precioso que ocurrió hace 2000 años, que fue la muerte del Señor. ¿Qué debemos hacer nosotros cada vez que vayamos a tomar la cena del Señor? Autoexaminemos. Miremos cómo está nuestra relación con Dios y hagámoslo a conciencia, que cada vez que usted coma ese pan, sepa que está usted ahí simbolizando lo que pasó con el cuerpo de Cristo, recordando, y que cada vez que usted toma el vino, está recordando usted la sangre, está usted ahí teniendo esa comunión con el Señor
porque no es solamente un simbolismo, como ya lo miramos, la cena del Señor, sino que también ahí estamos teniendo comunión con el Señor, porque su presencia está entre nosotros. Y también teniendo comunión unos con otros. ¿Sabe lo que hacían los discípulos de Cristo y la iglesia primitiva? Cogían el pan entero y cada quien cogía un pedacito y se lo iban pasando, cada quien cogía un pedacito. Ese pan que simboliza el cuerpo de Cristo, el cuerpo espiritual de Cristo, ¿quién es? La iglesia. Mire, esto tiene un doble simbolismo. No estamos hablando literalmente del cuerpo de Cristo que fue entregado por nosotros, sino también está simbolizando la iglesia, que es el cuerpo espiritual de Cristo, que somos uno, pero al mismo tiempo muchos. ¿Me entienden? Y en ese momento estamos teniendo comunión unos con otros, no solamente con el Señor, porque el Señor está en medio de nosotros cuando celebramos esa cena, sino que estamos teniendo comunión unos con otros. Entonces, en esta iglesia habían contiendas, pleitos, y por eso lo tomaban indignamente. Usted brava con alguien, no le hablo a ese, y usted tomando la cena del Señor. No, está mal, no debería ser. ¿Sabe por qué? Cuando uno toma indignamente la cena del Señor sin discernir el cuerpo y la sangre de Cristo, mire lo que pasa. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Es decir, Dios trae juicio sobre su iglesia cuando no celebran dignamente, dándole el valor que se merece a esta cena. Por eso tengamos cuidado. Ellos enfermaban y morían. Algunos me han preguntado, ¿cuál es el pecado de muerte? ¿Cuál es el pecado de muerte? Que habla primera de Juan 5, 16 y 17. Hay un pecado que es de muerte. ¿Cuál es? ¿Ah? No. El pecado de muerte es cuando un cristiano sigue pecando conscientemente, se porta mal y el Señor lo mata su cuerpo físico y se lo lleva antes de tiempo. O sea, hay cristianos que se les dice, mira, ten cuidado, haz esto, pero siguen en pecado, dando mal testimonio. ¿Sabe lo que hace el Señor? Venga para acá, antes de que me la saques más. Y se lo lleva antes de tiempo. Por eso es que Pablo ahí en 1 Corintios 5, mire lo que dice. Dice, y vosotros estáis envanecidos, no deberíais más bien haberlo lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción. Hablando del muchacho que estaba en inmoralidad. Ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás. Qué duro, ¿no? Para destrucción de la carne, es decir, de su cuerpo. Es el pecado de muerte. Se ha entregado a Satanás para destrucción de su cuerpo, a fin de que el espíritu sea salvo. Es decir, estamos hablando de alguien que es salvo. Se va a salvar, el hombre se va a salvar, pero su cuerpo va a morir, va a ser juzgado. Se ha entregado a Satanás. Y Dios utiliza a Satanás para quitarle la vida a una persona. Ese es el pecado de muerte que empezó a darse en los Corintios por celebrar indignamente la cena del Señor. Qué tremendo, ¿cierto? El Señor es celoso con su iglesia, con su pueblo. Por eso es mejor que nosotros entendamos a las buenas, porque el Señor nos disciplina y nos azota
¡Ra! Primer azote, no entendió, otro azote. ¡Ah! ¡Ah! Empieza el Señor a azotarnos hasta que empezamos a entender, ¿cierto? Yo les decía que el Señor nos da unas pitadas en olla de presión hasta que vamos ablandando, pero de que entendemos, y si salimos de esa gallina siete aguas, que ni aún así ablanda, el Señor se lo lleva antes de tiempo, como hizo con la iglesia de Corinto. Muchos enfermaban y morían antes de tiempo, es decir, no era el tiempo para que murieran, pero el Señor se lo llevaba antes por mal comportamiento. Qué tremendo. Ese es el pecado de muerte que habla primera de Juan 5:16, que dice Juan, no les pido que oren por ese pecado, no pido que oren por ese pecado, léanlo en la casa, porque no tenemos mucho tiempo acá y no es el tema. Entonces, hermanos, esto tenemos que hacerlo de ahora en adelante con mucho temor y temblor, sabiendo qué es lo que significa esta cena. Esto no es cualquier cosa, eso no es un pancito ahí, un vino, no. Simplemente nos estamos simbolizando algo muy importante, algo solemne, algo muy delicado. Y debemos hacerlo con entendimiento, con mucho temor y temor, recordando ese momento en que el Señor entregaba su vida por nosotros. Hasta cuando Él venga, porque Él viene prontamente, hermanos. Y quiero terminar con este pasaje. Él viene prontamente. Créame que su venida está muy cerca. Y nosotros como iglesia tenemos que estar preparados. ¿Qué dice Pablo en Primera de Tesalonicenses 5:1 en adelante? Este pasaje no lo había programado en la diapositiva, pero lo vamos a leer todos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1 en adelante dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón de la noche. El día del Señor es el día del juicio, cuando venga el juicio sobre la tierra, que van a ser durante 7 años. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Así tenemos que estar nosotros, despiertos, siendo sobrios, no andando así como borrachos, embriagados. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, o sea, para recibir su ira en el día del Señor, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí muy claramente el Señor nos dice: velen, sean sobrios, porque el día del Señor va a llegar, y que no nos vaya a sorprender como ladrón en la noche, porque nosotros somos del día. Que cuando el Señor venga estemos haciendo lo que tenemos que hacer, evangelizando, llevando el mensaje de Cristo, celebrando la cena del Señor de una manera digna, con temor y temblor, sirviendo al Señor, porque el Señor viene por su iglesia en cualquier momento y seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Hermanos, no somos de la noche, por tanto no durmamos, sino estemos despiertos, velando, porque el novio viene por nosotros. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, te exaltamos en esta preciosa noche, te adoramos. Los que hayan preparado su ofrenda, tómenla en su mano derecha. Señor, de lo recibido de ti, hoy te doy a ti, no con tristeza ni por obligación, sino con alegría,
porque tú amas al dador alegre. Bendice, Señor, las ofrendas de tus hijos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Nos hayan preparado su ofrenda? Pueden depositarla. Gracias, Señor. Adoremos al Señor. Exaltemos a una sola voz su nombre. Demos gracias a Él por su gran benevolencia, por su gran amor. Hoy en día estamos nosotros sufriendo, pero ese sufrimiento es pasajero y no es comparable a la gloria venidera que se manifestará en nosotros los hijos de Dios cuando Él venga por nosotros. Démosle gracias al Señor porque Él nos ha llamado, nos ha escogido, hacemos parte de su iglesia. Fortalezcase en el Señor cada día más. Sea esforzado, sea valiente, siga peleando la buena batalla. No se rinda, siga adelante. Sigamos adelante. No tengamos miedo. Dios no quiere que en estos tiempos tan difíciles y turbulentos estemos en temor. Más bien, estemos recordando siempre con la cena del Señor su muerte, lo que Él hizo, su sacrificio. Y estemos recordando que Él viene por nosotros, porque Él viene pronto. Levanta tus manos al Señor y adórale y dile al Señor: Señor, lléname con tu Santo Espíritu. Tócame, Espíritu Santo, más Espíritu Santo. Toca nuestras vidas, fortalécenos, llénanos, Señor, con tu Santo Espíritu. Señor, te exaltamos y te damos gracias por ese sacrificio vivo en esa cruz, por ese cuerpo que fue entregado por nosotros, por esa sangre que fue derramada por nosotros, oh Señor. Toca, Señor, nuestras vidas. Estamos llenos de gratitud. Dele gracias al Señor por todas las cosas que Él le ha dado. El Señor le ha dado cosas bellas, maravillosas. Ha permitido algunas que no son cosas muy buenas, pero todo el Señor tiene un propósito y todo nos ayuda a bien. No temas, porque yo estoy contigo, dice el Señor. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice el Señor. El Señor nos sostiene, hermanos. No temamos. Dice la Biblia: echando toda vuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En ese momento, echa toda tu ansiedad sobre el Señor. Dice la Biblia: el que no escatimó a su propio Hijo, ¿no nos dará con Él todas las cosas? Coloque todas sus preocupaciones, todas sus necesidades a los pies de Cristo y descanse en Él. Vengan a mí, dice el Señor, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Rindas delante del Señor. Dejen de pelear en sus propias fuerzas. Descansen en Dios y peleen, no con sus fuerzas, sino con las fuerzas de Él. Él les va a ayudar, les va a sacar adelante. Pero crean, cada vez que usted recuerde este sacrificio, debe recordar que el Señor ahí lo amó y Él lo sigue amando con la misma intensidad con que te amó en esa cruz. Él entregó su cuerpo, Él derramó su sangre para lavarnos, limpiarnos de nuestros pecados. Qué sacrificio tan hermoso, tan precioso, Señor. Gracias, gracias, dile al Señor. Lléname, Señor. Bendice mi vida, bendice mi familia,
Bendice mi trabajo, Señor. Bendice mi iglesia, a mis hermanos, a mis hermanas. Bendice, Señor, esta nación. Ten misericordia de esta nación. Hoy clamamos y pedimos por Colombia, por toda esta ola de violencia, Señor, y de muerte que ha cubrido esta nación. Padre, ten misericordia y te pedimos perdón por esta nación que se ha apartado de ti. Perdónanos, oh Señor, porque reconocemos que hemos hecho lo malo a tus ojos. Ten misericordia de nosotros como nación, Padre. Hoy clamamos como iglesia, siendo la luz y sal de esta tierra. Trae, Señor, más y más de tu gracia sobre esta tierra y de tu misericordia, donde sobreabunda, donde abunda el pecado, sobreabunda tu gracia, Señor. Que tu gracia sobreabunde sobre esta nación y que muchas almas a través de esta situación puedan convertirse a ti, Señor, puedan conocerte. Bendice a Colombia, Señor. Bendice esta tierra, bendice nuestras vidas, bendice nuestra iglesia, Señor, y ayúdanos a seguir adelante en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Amén y amén.